partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Buenas tardes, querida audiencia global. Estamos entrando ya en la Navidad, estamos entrando en época de encuentro familiar, de hallacas, de pan de jamón, bueno, y ya después pescado, cochino, lo que ustedes quieran comer, pero lo otro está allí. Este programa del año, que yo creo que este es el segundo año que cerramos, Fernando, ¿no? El año pasado también. El año pasado también tuvimos que despedirnos en diciembre, deseándoles una feliz Navidad. Este Creo programa que sí, llega. pero no estoy seguro. Ok, bueno, aclararemos después. Este programa llega a ustedes a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, la emisora que se ve, rcr750.com, y es un programa pionero no en el tema ambiental, sino en la articulación del tema ambiental con la diáspora, y tenemos a Fernando, que es ya una persona reconocida en el tema ambiental y que además trabaja con ecoprácticas, está en el tema educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Llega a ustedes a través de la emisora pionera, en cuya dirección se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Welit Zarcaya, en la producción, la siempre ágil, moviéndose todo el tiempo, respondiendo y buscando los espacios, Carla Sons, en los controles, José Gregorio González, y en la conducción, Fernando Jáuregui y este servidor, Tomás Páez, ¿no? Bueno, hemos decidido hoy hacer un programa distinto, pues, ¿no? Eh, la primera parte no, porque estamos solicitando recursos y apoyos para un montón de personas que están requiriendo recursos para poder ser operados o continuar con la quimio, o poder meterse en una clínica, o poder incluso pagar las deudas contraídas después de una operación. Estamos hablando de la profesora Nelly Arenas, del CENDES, de Alexander Luzardo, quien ha sido un profesor universitario preocupado por el tema ambiental, además ha sido diputado. Estamos hablando de Henry Gómez Alberti, expresidente de Fede Industria, de la hija de Eduardo Sapene, quien, bueno, estuvo dirigiendo por mucho tiempo los informativos de Radio Caracas Televisión. Hoy veíamos una información en la que Imparques decía que no cuenta con insumos para atender los incendios. Ya la cosa es terrible, ¿no? Fernando, bueno, vamos a arrancar, pero se acaba de cerrar Glasgow, se acaba de cerrar la cumbre. Después de un año de programas donde hemos tenido todos los invitados que han hablado del lago de Maracaibo, de los ríos, del Orinoco, de los bosques, ¿cómo queda uno con el tema ambiental? Bueno, mira, la verdad es que golpeado, no, uno está realmente golpeado con todo esto. Es bien difícil, bueno, entender, ver, sufrir las consecuencias entre un discurso y una actuación, una serie de hechos. Estamos hablando de un presidente que habla de que se respeta la biodiversidad mientras que se hace la minería. Estamos hablando de un Instituto Nacional de Parques que ha dado una serie de permisos para construcción en parques nacionales, en un proceso que los ambientalistas llamamos la privatización de los parques nacionales, muy específicamente o mayormente tres parques, que es el Parque El Ávila, Parque Nacional El Ávila,
Morrocoy y Los Roques. Entonces estamos viendo construcciones multimillonarias que rompen todo lo que tiene que ver con el PORU, que es, ¿verdad?, el manual de uso, o sea, el protocolo de uso de los parques nacionales. Y bueno, uno que es mal pensado piensa que para obtener esos permisos que van en contra del reglamento de uso de esos parques, allí tuvo que haber algo más que la influencia política. Entonces es triste ver eso. Yo cada vez que salgo del programa, salgo golpeado, te lo confieso, porque es que cada información, por un lado golpeado, pero por otro lado ganado a la idea de que yo creo que el tema ambiental es un asunto que une, es un asunto, pues tiene que ver con la vida nuestra en primer lugar, pero también con la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros nietos. Entonces pareciera que este no debería ser un tema, el ambiente, sino de consenso, más que de polarización o de confrontación, debería ser de consenso. Y uno se sorprende que no, que pareciera que no, que se sigue utilizando este asunto del ambiente como medio sí, de confrontación, y al mismo tiempo pareciera que no hay muchos indicios de los que alegrarse en el ámbito político. Y cuando digo político, intento separar la P pequeña con la con la P grande, la reflexión política, pensando en decisiones de Estado, pues de futuro, de construcción de país. ¿A qué crees tú que se debe todo esto que tú tienes, una experiencia acumulada en este terreno muy grande? ¿A qué crees tú que obedece esta como desdén, despreocupación, no sé? Bueno, mira, tú de alguna manera al principio, cuando hablaste de que este es un tema que debería unirnos, pensando en nuestros hijos, pensando en los nietos, justamente se está buscando la forma de que los ecocidios se consideren penalmente como eh, crímenes de lesa humanidad. Y como tú sabes, estos son crímenes, en el caso del ambiente, transgeneracionales, ya que afectan no solo a los que estamos vivos, sino a los que vienen después. Entonces, la idea es que hay que hacer entender, y es parte de la campaña Ecoprácticas, y creo que ahí Ecoprácticas, modestia aparte, ha tenido un éxito porque nosotros no somos partidistas, somos políticos, ¿verdad? Y el mensaje nuestro es en favor de la vida, sea quien sea, y nosotros diseminamos el concepto justamente de que el ambiente sano es un derecho humano, que aquellos quienes agreden el ambiente o lo permiten bajo su autoridad son violadores de derechos humanos y que es un crimen transgeneracional y que no prescribe. Entonces, bueno, ahí estamos buscando justamente y hemos logrado, nosotros vemos en el tweet, cuando la gente nos hace comentarios, nos retuitean, gente que obviamente son todavía seguidores del chavismo o maurismo, como usted prefiera llamarlo, que nos ve aquí por RCR, que retuitean y le dan likes a estos Twitter que nosotros ponemos como parte de la campaña educativa ambiental. Pero fíjate, Fernando, pensando ahorita en el caso de Glasgow, ¿no? Eso reúne como a 200 países, si mal no recuerdo. Y bueno, y al final las conclusiones son buenas, pero muy endebles. Incluso la gente salió como insatisfecha. Es decir, la posibilidad como que de llegar a acuerdos es complicado. Lo estoy viendo, por ejemplo, en el tema del sector eléctrico, cuyos precios se han disparado de una manera bárbara, los precios de la energía. Y el uso creciente en algunos países como China, que bueno, porque esos acuerdos los asume cada país, pero también los incumple. Es decir, no hay temas, no hay penalizaciones o no hay penalizaciones muy fuertes, o por lo menos no acordes con el daño que están causando, pero en China se ha disparado la producción de carbón y el consumo de carbón, se ha disparado el consumo de energía de petróleo.
es decir, de energías fósiles, todo aquello que más bien lo que hace es perjudicar ambiente. ¿Cómo hacer compatible, porque pareciera que no es fácil, hacer compatible lo verde, el ambiente con el desarrollo económico? Pareciera que no estamos pensando en eso. Y el último datico, y qué piensas tú, el intento de Francia por convertir a la energía nuclear en energía verde. Al final Alemania se opuso y no fue aceptado, pero hay un intento, bueno, porque en verdad la energía nuclear, si la ves aisladamente, no consume, pero los efectos que quedan radioactivos son terribles, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginar intereses económicos, necesidades políticas y ambiente, ¿no? Bueno, mira, empezando con Glasgow, yo comparto contigo esa visión de que lo que se logró en Glasgow, en el COP, es muy tenue y muy frágil. Nosotros hemos notado en estos grandes eventos que estas cosas son compromisos que pueden o no ser cumplidos con quienes los suscriben. Ecoprácticas trabaja desde algo que se llama la localidad. Nosotros trabajamos desde Venezuela por el planeta, para el planeta. Entonces, por eso que la campaña contra el arco minero, contra los derrames petroleros, contra la deforestación en Venezuela, es una campaña local con impacto planetario, global. Entonces, más allá de esos eventos, nosotros tenemos claro, por ejemplo, que nosotros tenemos ambientes que son imprescindibles, como es la Orinoquia, el Amazonas, los Andes, el Caribe, los llanos. Y como dice el efecto mariposa, cuando una mariposa abre las alas en Madrid, se sienta en Nueva York. Entonces, Ecoprácticas trabaja más allá o sin darse por vencido por la desilusión de esa falta de compromiso. Ahora, esa falta de compromiso que, como tú decías, de China, por ejemplo, la vemos en la industria privada. Veamos, por ejemplo, las grandes embotelladoras de refresco que producen la mayor cantidad de botellas plásticas hechas de petróleo que generan una gran cantidad de contaminación que además en muchos casos terminan secuestrando las fuentes de agua de muchas comunidades y algunas de estas compañías ni siquiera cumplen con un compromiso que ellos mismos hicieron de disminuir su contaminación en un X%. O sea, ni siquiera esa meta autoimpuesta es cumplida por estas grandes transnacionales de refresco. Entonces, bueno, es difícil. Todo esto nos lleva a la responsabilidad ciudadana. Por eso es que Ecoprácticas, más que ser una campaña de denuncias, es una campaña educativa, porque estamos hablando, ¿verdad?, de la ciudadanía, de lo que es la educación con conciencia, ¿verdad? Y que es la única manera. O sea, mientras nosotros esperemos que los grandes decisores arreglen el mundo, no va a suceder. O los cambios van a ser mínimos. Fíjate, una de nuestras entrevistadas, no sé si recuerdas, que está trabajando con los indios Yecuana, está haciendo una labor importantísima, además con el tema del mercurio han hecho un esfuerzo enorme, acaban de producir un documental interesante sobre el tema, han logrado hacer visible el tema venezolano, el tema del Orinoco, el arco minero, la destrucción que está generando. Y tú mismo lo acabas de mencionar ahora, hablaste del Amazonas y eso es público y notorio y le caen a palos cada vez que pueden a Bolsonaro, ¿no? Hablan de la deforestación de Bolsonaro, ¿no? Hablan de la destrucción del Amazonas de Bolsonaro. Yo no tengo nada que decir ni siquiera a favor o en contra, digamos, son los datos. Pero nadie dice, es decir, pareciera que el tema de la contaminación venezolana, esa que está además, porque eso es irrecuperable, el mercurio que pasa por la tierra, eso es un daño de por vida. Irreversible. Irreversible, exactamente, pero de eso no se habla. Es decir, a mí de verdad que me preocupa mucho que el caso venezolano, la crisis humanitaria, las agresiones, pero sobre todo las agresiones, en este caso, en nuestro programa al ambiente,
no forman parte del radar, ¿no? Es decir, cuando tú hablas de Los Roques, no es solamente Los Roques, que ahí hay un tema de corales impresionante, digamos, creo que en orden de importancia el segundo tras Australia. Después me corrigen si me equivoco, pero en todo caso es muy importante. Y el efecto que está produciendo lo que se está haciendo en Los Roques es terrible, pero no aparece en los organismos o en esas organizaciones que se dicen defensoras del ambiente, que son capaces de perseguir a un barco que está cazando ballenas. Entonces, ¿a qué crees tú y por qué Venezuela no está en el radar del tema ambiental? No aparece el lago de Maracaibo, no aparece el río Guaire, el Manzanares, el Neverí, el Santo Domingo, el Orinoco, el Apure. ¿Por qué no aparece? Este esfuerzo que estamos haciendo nosotros, el que hacen ustedes, el que hacen otras organizaciones en Venezuela, es contracorriente, pareciera. Y eso que Venezuela fue el país que, digamos, pionero en el tema ambiental cuando creó la ley del ambiente y creó las áreas de protección, etcétera, etcétera. Y sin embargo, todo esto ha sido violado, pero de una manera descarada. Es decir, no, porque a mí me preocupa ese tema, digamos, a lo mejor no es importante, pero me preocupa mucho. Bueno, mira, yo escuchándote lo que pienso es lo siguiente. Tú sabes que yo me gano la vida mayormente, no tanto ahora, con prestando servicios a medios internacionales de prensa, ¿verdad? Con eso es que yo subsidio la campaña Ecoprácticas, que es una campaña prácticamente familiar que tiene muchos voluntarios que nos apoyan. Entonces, fíjate, Venezuela desapareció del mapa informativo. Yo solía tener a veces 2 y 3 equipos de prensa internacional a quien yo les daba servicio, y desde un año o 2 años antes de la pandemia ya la noticia se fue de Venezuela. ¿Ok? Para ser puntual, desde el momento que se acabaron las marchas. Entonces, ya en ese momento la agenda noticiosa de Venezuela era política. Ya hasta la política salió del radar de los grandes medios internacionales, y estos medios internacionales, pues la parte, digamos, a la cual le meten la lupa, en el caso de Brasil, que es un país que es más importante internacionalmente, con mayor visibilidad que Venezuela, tiene la desventaja para Bolsonaro, es que allá queman, hacen grandes incendios forestales, y eso es mucho más visible, y te lo digo así de crudo, más atractivo visualmente. Porque inclusive desde un satélite tú ves las hectáreas quemadas. En el caso de la minería en Venezuela, que no hay grandes operaciones de minería, sino miles de pequeñas o medianas operaciones de minería, hasta es difícil. Fíjate que yo mismo me monto en el Google Earth y me cuesta, con excepción, por ejemplo, de las claritas, donde tú ves los huecos, el agua contaminada con mercurio, pero en general estamos hablando de, de operaciones mineras que se esconden, y no necesariamente porque se quieran esconder, por la selva. Entonces, visualmente, y eso es muy importante para los medios tradicionales de televisión, para las redes, la parte visual no es tan impactante como es el Brasil. Entonces, bueno, también yo creo que hay de alguna manera un discurso que los aliados de este proceso político que estamos viviendo en los últimos 22 años, le compran al discurso político que da el país, porque además hablan del plan de la patria. Y el plan de la patria dice prácticamente en una línea proteger al planeta, y por eso se considera un plan ecológico, pero resulta que el plan de la patria es un plan extractivista, es un plan que depende de sacar materiales crudos como el petróleo y el oro. Entonces, cuando los aliados, digamos, en países europeos democráticos, que simpatizan con lo que llaman, que yo no conozco, la revolución bolivariana, ¿verdad? Pues compran ese discurso, entonces quizás el ruido es menor del que causa Bolsonaro, porque además Bolsonaro es un tipo antipático, es un tipo
que insulta a la gente, desprecia a la gente y que se gana el repudio de la mayoría de la gente. Entonces es casi como un reflejo condicionado, pues todo lo que haga Bolsonaro es malo. Entonces creo que ha habido un éxito de parte de este proceso en venderse, ¿verdad? Con éxito como un país que protege el ambiente. Y además, además de lo que tú señalas, yo creo que también hay otras pistas. Cuando estabas hablando de Bolsonaro, yo recuerdo que hubo un documento, todavía Bolsonaro no había ganado las elecciones, así que no se sabía si iba a ganar o no. Era bastante probable que lo hiciera, pero no, todavía no había ganado las elecciones. Y el señor que era ministro de Educación en España, el señor Castells, ya había sacado un documento acusando de fascista a Bolsonaro y buscando firmas entre los amigos. Entonces, ese cobijo ideológico, yo creo que tiene un peso muy grande porque no solamente cuesta explicar el caso venezolano, el asunto ambiental, sino cuando tú le dices a un profesor universitario, mira, un profesor titular en la Universidad Central de Venezuela gana $10 al mes. Entonces, empiezan a preguntarte, tú me estás echando broma, tú me estás fregando, porque eso no es posible, porque $10 al mes es menos de lo que se está estatuido como pobreza extrema por Naciones Unidas, que es unos $50 día, eso es $45 al mes por lo menos. Eso es 4 veces el salario de un profesor universitario para entrar en pobreza extrema. Entonces, la gente no lo cree, o cuando tú le dices que un pensionado venezolano gana unos $50 o $2 al mes, creen que uno está inventando una realidad porque es que es increíble esa realidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay un cobijo ideológico de mucho peso que dice, no me importa que destruyan si quienes destruyen son mis amigos. Si destruyen mis enemigos, entonces los voy a acusar. Si destruye Bolsonaro, entonces lo voy a acusar. Si destruye Duque, lo voy a acusar. Pero si destruye Evo, que también allí se ha producido, o si destruye, no sé, ahorita Castillo, las imágenes que yo he estado viendo de la producción de oro en Perú, que es parecidísima a aquella en la que se produce en Venezuela, es terrible lo que está ocurriendo. Nosotros no tenemos las imágenes que sí pueden, que hemos podido ver de los peruanos, pero en todo caso horrible lo que significa esa producción, esa que tú llamas escondida, tal. Yo creo que por ahí va alguna parte de la explicación. Quiero pensar que es así, porque no sé cómo se puede mantener cerrado y colocarse de perfil frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, mira, siguiendo en esa línea de lo ideológico, ¿tú te acuerdas de ese chiste "no me ayude, compadre"? ¿Verdad? Resulta que las sanciones que Trump impuso a Venezuela han servido, al igual que en Cuba, de excusa para la incompetencia, para la corrupción, para tapar cualquier cosa. Entonces, si a eso le sumas que muchos europeos son anti-norteamericanos, que además llega un tipo como Trump que rompió el tratado, quizás no rompió, pero lo disminuyó, el tratado del Atlántico, que además ha tenido graves problemas económicos en relación al comercio con Europa. Entonces, y tienes un gobierno que, fíjate, el actual ministro del Ambiente, cuando estuvo en el COP, dijo que las sanciones han impedido que Venezuela pueda hacer lo que tiene que hacer. Entonces, sí, hay un sesgo ideológico. Entonces, tú ves mucha gente en Europa que progresista, por llamarlos de alguna manera, o de izquierda, que entonces, y vuelvo, o sea, el mecanismo de difusión del Estado venezolano de este proceso con el cual tenemos casi 23 años, tiene cierto grado de efectividad, ¿no? Entonces, sí, hay un componente, entonces, desde que, si bien es cierto, ojo, que yo no estoy de acuerdo con las sanciones,
Primero, porque ningún país tiene el derecho ético, legal, internacionalmente hablando, de aplicar sanciones a otro. También que esas sanciones a quien más perjudican, igual que en Cuba, es a la población, más que a quienes detentan el poder, ¿verdad? Se está usando con mucho éxito, ¿verdad? Inclusive como parte de ese dogma, aquellos que todavía son chavistas de verdad, de corazón, por así decirlo, que son dogmáticos, es como hablar con un evangélico. Cuando tú les hablas de las sanciones, les estás dando la excusa perfecta para borrar de la lógica básica todo lo que significa el fracaso y la corrupción, haciéndola ver que es consecuencia de unas sanciones que lamentablemente a quien más perjudica es al pueblo de a pie. Ok, pero nos quedan unos pocos minutos, Fernando, y bueno, yo creo que no podemos salir mal. Yo creo que tenemos que plantear cosas para el futuro. Tenemos que, ¿cómo hacemos para seguir contribuyendo con este espacio y con todas las actividades que hacemos, cada uno en su terreno, tú en el campo del ambiente y nosotros en el campo de la diáspora, que estamos ahora creando un enjambre global o que estamos impulsando la creación de ese enjambre? ¿Cómo hacemos para incidir? Porque tú has insistido bastantes veces en la idea de que, por un lado, este régimen ha destruido todo, pero por otro lado, no ves así como muy claro que otros tengan claro lo que hay que hacer en el tema ambiental. Entonces, ¿qué hacer para que sentar condiciones positivas, crear perspectivas que nos permitan seguir insistiendo en la necesidad de buscar respuestas a los hondos problemas ambientales que tiene, ambientales, económicos, sociales, estructurales, pero los ambientales que tiene el país? ¿Qué Bueno, ves tú que es necesario hacer? bueno, yo vuelvo al punto de origen cuando yo hablé de la participación ciudadana. Hay que crear una masa crítica de ciudadanos conscientes y activos. Esa es para mí, desde el punto de vista de un educador, ¿verdad? Este, como decía Paulo Freire, ¿verdad? Que es la educación con conciencia. Eso es lo que va a generar la presión. Y en Venezuela, yo, o sea, si yo no creyera de que el trabajo de todos los que trabajamos en favor del ambiente diera algún resultado, yo estaría al borde del suicidio. Así es, de plano y de sencillo. Entonces, por ejemplo, yo últimamente he formado parte de una plataforma que se ha encargado de organizar aquellas fundaciones y dueños de terrenos privados que están manteniendo el ambiente o preservando el ambiente y haciendo un uso sustentable. Entonces ahí hay una cantidad enorme de ciudadanos que van desde organizaciones comunales hasta culturales, ambientales, dueños de extensiones de terreno que los están preservando. Entonces te das cuenta que más allá del gobierno, como esas son tierras que no están en manos del gobierno, por lo menos mientras no las expropien, ahí tenemos unos remansos con los cuales podemos seguir continuando trabajando. Y como yo le digo a la gente, usted va a votar por un alcalde sin saber cuál es su posición ante el ambiente, empezando por la basura. Entonces, para mí la clave, y por eso nosotros, insisto, somos una campaña educativa, es la participación ciudadana. Te comento, te adelanto que para este año vamos a comenzar un nuevo estilo de cursos, de talleres ambientales, que esta vez en vez de ir a las escuelas y hablar con los estudiantes, vamos a formar a los profesores. Nosotros vamos a formar profesores sensibilizándolos y dándoles herramientas para que ellos a lo largo de 2, 3 años a todos sus estudiantes de todos los niveles los puedan educar. Porque además, como tú sabes, muchas veces la educación en cosas como la ciudadanía viene de los muchachos hacia los padres, porque si los muchachos aprenden en la escuela, educan a los padres. Fernando, estás tocando una tecla importantísima, ¿no? Estás tocando la tecla así como que la hora de la sociedad civil. Uno ve, cuando uno ve los informes de las
Naciones Unidas en el área de derechos humanos, tú dices, ese informe no habría sido posible sin los trabajos de expresión libre, espacio público, violencia, de las organizaciones que están trabajando con las uñas, levantando datos, formando gente, buscando recursos, buscando apoyo internacional, que por eso el gobierno inmediatamente decidió cortar toda la cooperación internacional y los apoyos. Pero yo creo que hay fórmulas para buscar y encontrar que fortalezcan a esas redes dentro y fuera del mundo, dentro y fuera de Venezuela, que estén en esa nueva geografía de Venezuela, que permita articular, conectar, formar capacidades. Yo creo que, por ejemplo, ese esfuerzo que estás pensando ahora, que seguramente también se puede hacer con otras organizaciones dentro del país, podrían apoyarse con organizaciones internacionales en el tema de la formación de capacidad humana, de talento, de suministro de información útil, de incluso acceso a reportes e información privilegiada sobre el tema ambiental. Yo creo que es como la hora de la sociedad civil, pero la sociedad civil necesita incidir sobre los partidos políticos, porque no existe democracia sin partidos políticos, pero necesitamos partidos políticos fuertes, serios, que trabajen entendiendo los retos que tienen frente a sí, ¿no? Mira, eso que tú dices es aplicable. Imagínate tú llevar a las escuelas el conocimiento sobre derechos humanos y derechos y responsabilidad ciudadana, donde tú capacitas a esos maestros después de sensibilizarlos, porque a veces los maestros ni siquiera tienen conciencia de ciertas cosas, y que tú multipliques lo que son la educación de derechos humanos y lo que son los derechos y responsabilidades ciudadanas a través de las escuelas. Entonces, eso es sumamente importante y yo creo que en este momento estamos ante la decantación de los políticos que están en los partidos políticos tal como los conocemos, porque ya la mayoría de la gente en Venezuela, además es medible con encuestas, pues no tiene interés en que siga habiendo la concentración de poder en manos de los partidos políticos. Están desencantados de la oposición porque además estamos viendo, aparte de la corrupción más grande que hemos visto en la historia del Venezuela, ¿verdad? Donde llegó a entrar $1 billón, estamos viendo que muchos líderes de la oposición en el exilio están viviendo mejor de lo que lo hacían en Venezuela. Entonces, estamos hablando de preguntar dónde están los recursos que se iban a dar para la ayuda humanitaria, dónde están todos los bienes que tenemos en el exterior y cómo están siendo administrados. Entonces, la gente cada vez está más crítica. Entonces, el que quiera hacer política real va a tener que cambiar su conducta y tener otra aproximación a la gente. Bueno, yo creo que esa es una labor de la sociedad, otra labor más de la sociedad civil, reforzar, hacer un llamado, colaborar en la modernización, fortalecimiento, enriquecimiento, modernización y actualización de los partidos políticos para que cumplan su función, porque lo cierto del caso es que no hay democracia sin partido. Pero en todo caso, ya estamos llegando al cierre del programa, estamos entrando en Navidad. A toda nuestra audiencia global, dígalo usted allí, don Fernando. Bueno, yo antes que todo quiero agradecerte a ti, Tomás, que hayas creado este espacio, porque esto es un invento, una creación tuya, la cual yo agradezco, porque esto para mí, como yo te lo dije en otra conversación, ha sido como cursar un diplomado, porque con todos estos expertos que hemos convocado mayormente por tu lado, yo estoy aprendiendo. O sea, uno como ambientalista, como comunicador ambientalista, sigue la formación. Quería agradecerle a Radio Caracas Radio y a Nestares, al amigo Nestares, por el espacio para nosotros dos. A usted que nos está viendo, que se tome el tiempo de vernos y que se incorpore, si no se ha incorporado ya, a la lucha en favor del ambiente, porque así como hablamos del ambiente, todos los otros renglones de la sociedad están relacionados. Y que bueno, yo cierro con el lema de Ecoprácticas: sin su participación ni el país ni el planeta van a mejorar. Carla, gracias, Carla, gracias por todo el apoyo todo el año y por la paciencia.
Me sumo a eso y vamos a desearle a Carla, a todo el equipo, a Gregorio González, que también está allí pendiente Cierto. bueno, de todo el apoyo técnico, y a todo el equipo de Radio Caracas Radio, agradecerle todo y desearles la feliz Navidad, y a toda nuestra audiencia global, por favor, dedíquense un tiempo a la familia, dedíquense un tiempo a disfrutar, a recuperar fuerzas, porque necesitamos reconstruir un país, y una de sus dimensiones es la recuperación del ambiente, frenar su destrucción y reconstruir el ambiente en Venezuela. Así que nos seguimos viendo, feliz Navidad, todo lo mejor para el año que se avecina, y bueno, nos seguimos viendo como de costumbre todos los viernes a esta hora en su programa a través de rcr750.com, la emisora que se ve. Chao, Tomás, gracias. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho.